Buenos días, jóvenes. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Daniel Borja Martínez, contador público, egresado del Tecnológico Nacional de México. Y bueno, esta conferencia es por parte de la materia de comunicación humana en su unidad 5. El tema principal es los conflictos. ¿Por qué convocamos esta reunión, chicos? Esta conferencia les va a servir mucho para sus prácticas y principalmente para el desarrollo de la materia. Ahora bien, como parte del programa, debemos invitar a un conferencista. En este caso, les presento, es la doctora María Mariano Calderón, psicóloga y también contadora pública. Más adelante, ella será la encargada de dar esta conferencia. ¿Cómo va a ser la dinámica? La conferencia se dará en el horario de las 8:05 y se terminará cerca de las 8:30. Las preguntas, si tienen alguna, las harán al finalizar la reunión. Se dará un pequeño espacio si quieren preparar sus preguntas. Mínimo una pregunta por cada uno de los integrantes. Y bueno, este, sin más por el momento, agradecemos una vez más que se hayan presentado y dejo el lugar a la licenciada. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús Mariano Calderón. Soy la contadora egresada del Tecnológico Nacional de México. Y el día de hoy voy a dar una conferencia sobre lo que es la materia de comunicación humana de la unidad 5, los conflictos. Aquí, como tenemos en presentación, tenemos dos conceptos de conflicto, lo que es el conflicto y el conflicto humano. El conflicto es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un proceso interpersonal que surge de desacuerdo sobre las metas por alcanzar a los métodos para empelar para cumplir esas metas. El conflicto humano es una situación en que dos o más individuos o grupos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación no sea física o sea solo de palabras, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Esto quiere decir que es un proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o está a punto de afectar de manera negativa a alguno de sus intereses. Bueno, aquí tenemos lo que es algunos tipos de conflicto. El primer conflicto es el conflicto interpersonal, que dice que es una serie de problemas para muchos individuos, dado que afectan profundamente las emociones de una persona. En ellos se impone la necesidad de proteger la identidad y autoestima individuales contra los daños que los demás podrían provocar en ellas. Y bueno, vamos con el que es el conflicto grupal. En el conflicto grupal, en los grupos que trabajan de manera continua, el conflicto surge en una variedad de formas y contextos. Esto viene siendo que es una categoría en donde debemos incluir tanto los conflictos internos en los grupos como los que desarrollan entre distintos grupos enfrentados entre sí. Entre las causas más comunes de los conflictos grupales podemos destacar las siguientes: problemas de comunicación, relaciones interpersonales, diferentes valores, claridad de rol, intereses opuestos, falta de confianza, diferencias en las culturas, ausencia de procedimientos, ya sean las normas o las reglas, del cual se deben mover. Y bueno, pues también tenemos de lo que es el conflicto de valores, que dice que son causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas, valores diferentes que no tienen por qué causar conflicto. Bueno, lo que es el conflicto de relación, esto se debe a que fuertes emociones negativas, percepciones falsas o estereotipos, a escasa o nula comunicación o a conductas negativas repetitivas. Conflicto de información. Se dan cuando a las personas les falta la información necesaria para tomar decisiones correctas. Estas están mal informadas, difieren sobre qué información es relevante.
Conflicto de intereses. Esos conflictos de intereses están causados por la competición entre necesidades incompatibles o percibidas como tales. Los conflictos de intereses resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas a las de un oponente fundamental. En intereses ocurren acerca de cuestiones sustanciales de procedimiento o de psicológico. Bueno, el conflicto social no está ahora sí que en la presentación, pero les voy a decir lo que es. El conflicto social, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es la falta de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, y siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, así afecta de esta forma a un grupo de individuos a los que dicha situación llega a generarles efectos negativos. Un conflicto social se da cuando se producen situaciones en países o regiones que pueden dar lugar a circunstancias desagradables para la convivencia y la integración social. Esto puede ocurrir por la corrupción, la desigualdad social y la economía, ausencia del Estado y falta de legislación y marco institucional, por la crisis económica, la pobreza, el racismo, el machismo y la homofobia, etc. ¿Cómo podemos prevenir el conflicto social? Bueno, la promoción de la igualdad y la asignación eficiente de recursos, fomento de la integración social y el acceso a recursos básicos, promoción de ascensores sociales que permitan dicha integración, fomento de la solidaridad entre convivientes, promoción de la educación y valores desde la infancia, desarrollo de planes para promover el acceso a servicios básicos. Y bueno, pues esto ha sido todo sobre lo que es el concepto de conflictos y los tipos de conflictos. Bueno, muchas gracias, contadora María Calderón. Bueno, chicos, esto fue como una pequeña introducción, se habrán dado cuenta de lo que es el tema de la unidad número 5, conflictos. Se pueden corroborar, de hecho, en su temario, los primeros temas que se abordaron en esta conferencia por la contadora, pues fueron estos, conceptos de conflicto, tipos de conflicto. Ahora bien, me gustaría que ustedes hicieran preguntas. La manera en la que vamos a realizarlas va a ser por orden de lista. Así que vamos a empezar. Cruz Amador, Lisbeth, ¿podrías hacer tu pregunta, por favor? Sí. ¿Me puedes explicar cuándo se da el conflicto de información? El conflicto de información se da cuando a las personas les falta la información necesaria para tomar decisiones correctas, están mal informadas y difieren sobre la información relevante. Sí, gracias. ¿Me puedes repetir el concepto del conflicto humano? Claro que sí. Bueno, el conflicto humano es una situación en donde se ven involucrados dos o más individuos o grupos también, con intereses contrapuestos, entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Esto con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando la confrontación no sea física o solo sea de palabras. Gracias. Sí, de nada. Ok, bueno, muy buenas preguntas. Continuamos con el siguiente. Gómez Aparicio, Guillermo Iván, por favor. Bueno, en cuestión de los conflictos de agrupal, ¿me podrías dar un ejemplo sobre ese concepto? Un ejemplo sería cuando en la escuela se ven involucrados los compañeros de equipo, cuando, por ejemplo, tienen problemas de la comunicación, no tienen una buena claridad de rol, tienen falta de confianza
y tienen diferentes lo que son los valores y los procedimientos, ya sean las normas o las reglas. Gracias. Ok. Eh, Vamos con la pregunta de Velasco Hernández Yuraima del Carmen, por favor. Ok, bueno, nos está explicando que no le funciona el micro, pero aún así su pregunta está en el chat. La pregunta, voy a permitir leerla. La pregunta es, ¿cuándo se da el conflicto social? El conflicto social se da cuando tienen falta de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, afectando de esta forma a un gran grupo de individuos a los que dicha situación llega a generarles efectos negativos, ya sea también por desigualdad, por racismo, lo que es la homofobia y el machismo. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta? ¿No? Muy bien. Bueno, pues agradecemos una vez más a la contadora Mariano Calderón. Eh, Fue un placer tenerla aquí con nosotros. Y bueno, chicos, continuaremos con las conferencias el día de mañana. Antes de terminar, de dar por concluida esta reunión, me gustaría pasar lista a cada uno de los participantes. Muy bien. Cruz Amador, Lisbeth, Presente. Gómez Aparicio, Guillermo Iván Presente. y Velasco Hernández, Yoraime del Carmen. Ok, ahí ya comentó presente. Bueno, chicos, pues muchas gracias por asistir a esta reunión. Como les comenté, el día de mañana nos veremos y continuaremos con el siguiente tema de la unidad número 5, conflictos. Damos por terminada esta reunión y bueno, gracias. Hasta luego.